Adentrémonos en el fascinante reino de la arqueología, donde el pasado deja huellas intrigantes y enigmas sin resolver. Los misterios arqueológicos no resueltos constituyen una categoría única que desafía nuestra comprensión de civilizaciones antiguas y eventos perdidos en el tiempo. En esta exploración, definiremos estos misterios, destacando su naturaleza evocadora y el persistente llamado a desentrañar los secretos enterrados en las capas de la historia. ¿Qué tesoros ocultos, antiguas civilizaciones perdidas o monumentos enigmáticos aguardan ser descubiertos? Sumérgete con nosotros en este viaje arqueológico lleno de intriga y misterio. Importancia de la arqueología en la comprensión de la historia. Revelando los vínculos olvidados, la arqueología no solo es la excavación de antiguos artefactos y ruinas, es un portal que nos conecta directamente con nuestro pasado. Exploraremos la esencial importancia de la arqueología como herramienta fundamental para comprender la historia. Desde revelar detalles cotidianos de civilizaciones antiguas hasta arrojar luz sobre eventos olvidados, la arqueología desempeña un papel crucial al tejer la trama completa de la narrativa humana. A medida que profundizamos en estos misterios arqueológicos no resueltos, se revelará la verdadera magnitud de la contribución de la arqueología a nuestra comprensión colectiva del pasado. 1. Göbekli Tepe, un enigma tallado en piedra. Descripción del sitio arqueológico en Turquía. Adentrémonos en las vastas llanuras de Turquía, donde yace Göbekli Tepe, un misterioso sitio arqueológico que desafía nuestras nociones convencionales sobre la evolución de la civilización. En este apartado, exploraremos en detalle este enclave, caracterizado por sus enormes pilares de piedra cuidadosamente esculpidos. Descubriremos la complejidad de sus relieves y símbolos, cuyo propósito aún escapa a nuestros intentos de interpretación. Con cada excavación, Göbekli Tepe se erige como un testamento monumental a una cultura ancestral desconocida, desafiando las cronologías aceptadas y dejándonos con más preguntas que respuestas. ¿Cómo este sitio arqueológico redefine nuestra comprensión de las sociedades antiguas? Sumérgete en las piedras talladas de Göbekli Tepe y descubre un enigma perdido en el tiempo. Ubicado en las colinas de Anatolia, Göbekli Tepe se erige como un testamento asombroso a la capacidad arquitectónica y simbólica de una antigua civilización. Este sitio arqueológico, descubierto a principios de la década de 1990, presenta círculos concéntricos de pilares de piedra que se elevan majestuosamente desde la tierra. Cada pilar, algunos de ellos alcanzando alturas de hasta 5 metros, está finamente tallado con relieves de animales y símbolos abstractos. La datación coloca la construcción de Göbekli Tepe en el Neolítico temprano, aproximadamente 9600 a.C. Mucho antes de lo que se creía que las sociedades humanas eran capaces de erigir estructuras de tal magnitud. La precisión en la talla de los pilares y la complejidad de los grabados sugieren una avanzada comprensión de la ingeniería y la simbología. Uno de los aspectos más desconcertantes es el aparente propósito ritual del sitio. No se encontraron signos de habitación permanente, lo que plantea la pregunta de si Göbekli Tepe era exclusivamente un centro ceremonial. La disposición de los pilares en círculos concéntricos añade una capa adicional de misterio, generando especulaciones sobre su significado astronómico o ritual. En esencia, Göbekli Tepe desafía nuestras nociones establecidas sobre el desarrollo cultural y tecnológico en el Neolítico, cuestionando quiénes éramos y qué éramos capaces de lograr en las primeras etapas de la civilización humana. Este enigma tallado en piedra continúa intrigando a los arqueólogos y a todos aquellos fascinados por los misterios enterrados en las profundidades de nuestra historia antigua. ¿Qué más revelará este monumento antiguo sobre nuestras raíces olvidadas? La respuesta yace en la cuidadosa excavación y el constante cuestionamiento de nuestras percepciones históricas. 2. La Gran Pirámide de Giza, maravilla matemática y arquitectónica. Dimensiones y precisión arquitectónica, dirijámonos al majestuoso horizonte de Giza, donde se alza la Gran Pirámide,
una estructura colosal que ha desconcertado a arqueólogos y científicos durante milenios. Al explorar las dimensiones y la precisión arquitectónica de este monumento, nos sumergimos en un viaje que revela la asombrosa habilidad técnica de la antigua civilización egipcia. La Gran Pirámide de Giza, construida durante la dinastía 4 alrededor del 2560 AC, es una maravilla matemática. Sus dimensiones son impresionantes, tiene una altura original de aproximadamente 146 metros y una base cuadrada con lados de alrededor de 230 metros. Lo asombroso no es solo el tamaño, sino la precisión con la que se construyó. La diferencia en la longitud de los lados de la base es de menos de 0.1%, una proeza de ingeniería que desafía las capacidades de la tecnología antigua. La alineación precisa de la Gran Pirámide con los puntos cardinales es otro enigma arquitectónico. A pesar de la enorme escala de la construcción, los antiguos egipcios lograron alinearla casi perfectamente con los puntos norte, sur, este y oeste. Esta precisión ha llevado a especulaciones sobre el conocimiento avanzado de la astronomía y las matemáticas por parte de la civilización egipcia. En el corazón de la Gran Pirámide se encuentra la Sala del Rey y la Cámara de la Reina, estructuras internas que también revelan una precisión arquitectónica sorprendente. Las teorías sobre la construcción de la Gran Pirámide varían, desde métodos avanzados de medición hasta la posible influencia de conocimientos astronómicos en su diseño. Así, la Gran Pirámide de Giza no solo es un monumento imponente en términos de tamaño, sino también un enigma arquitectónico que sigue desafiando nuestras comprensiones modernas de la capacidad constructiva de las civilizaciones antiguas. ¿Cómo lograron los egipcios esta proeza de ingeniería y qué secretos adicionales alberga la estructura más emblemática de la antigüedad? Sumérgete en las dimensiones y la precisión matemática de la Gran Pirámide de Giza para descubrir un legado que trasciende el tiempo. Debate sobre la técnica de construcción y la mano de obra utilizada. Secretos en los bloques de piedra. La construcción de la Gran Pirámide de Giza plantea un enigma que persiste a lo largo de los siglos. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios erigir esta maravilla arquitectónica con la tecnología y la mano de obra disponibles en ese tiempo? Este apartado nos sumergirá en el fascinante debate sobre la técnica de construcción y la posible utilización de la mano de obra en la creación de este coloso. La teoría convencional sostiene que la construcción de la Gran Pirámide implicó el uso de bloques de piedra caliza y granito, algunos de los cuales pesan varias toneladas. La técnica tradicionalmente aceptada es la de la rampa, donde se construía una rampa externa o interna para elevar los bloques a medida que la pirámide tomaba forma. Sin embargo, el diseño y la logística de esta rampa han generado continuos debates entre los arqueólogos. Otros teóricos sugieren métodos más avanzados, como el uso de grúas, dispositivos de levantamiento o incluso tecnologías aún no descubiertas. Las incógnitas persisten sobre cómo los constructores egipcios, con herramientas aparentemente simples, lograron cortar, transportar y colocar bloques de piedra con una precisión milimétrica. En cuanto a la mano de obra, la teoría clásica involucra a miles de trabajadores egipcios que, con habilidades y herramientas básicas, llevaron a cabo la construcción. Sin embargo, algunos investigadores han planteado la posibilidad de la participación de una mano de obra más especializada o incluso la intervención de fuerzas extraterrestres, desatando un debate que se extiende más allá de las páginas de la historia oficial. Explorar el debate sobre la técnica de construcción y la mano de obra en la creación de la Gran Pirámide nos invita a cuestionar nuestras percepciones y a desentrañar los secretos que rodean la construcción de uno de los monumentos más emblemáticos de la antigüedad. ¿Fue realmente solo una cuestión de rampas y herramientas primitivas, o podría haber habido elementos más avanzados en juego? Adentrémonos en este enigma arqueológico y descubramos las posibles respuestas que se esconden entre las piedras de la Gran Pirámide de Giza. 3. Stonehenge, guardián de secretos antiguos. Significado y propósito original. Viajemos a las verdes llanuras de Salisbury en Inglaterra, donde se alza Stonehenge,
un monumento prehistórico que ha desconcertado a generaciones con su enigma. En este segmento, exploraremos el significado y el propósito original de Stonehenge, un lugar que ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo un testimonio de la habilidad arquitectónica de sociedades antiguas. Stonehenge, construido entre el 3000 a.C. y el 2000 a.C., presenta un diseño intrigante. El círculo exterior está compuesto por enormes bloques de piedra arenisca llamados arsens, mientras que en el centro se encuentran las famosas piedras azules, provenientes de una cantera en Gales. El propósito original de esta estructura megalítica sigue siendo objeto de debate entre arqueólogos y científicos. Se han propuesto diversas teorías sobre el significado de Stonehenge. Algunos creen que funcionaba como un observatorio astronómico, alineado con precisiones notables con eventos como el solsticio de verano e invierno. Otros sostienen que era un lugar sagrado utilizado para rituales religiosos o ceremonias funerarias. La disposición de las piedras y su relación con los ciclos celestiales sugieren una profunda conexión con la naturaleza y el cosmos. Las posiciones específicas de las piedras azules, además, indican que podrían haber sido traídas desde Gales siguiendo un elaborado proceso de transporte. A medida que nos sumergimos en el significado y el propósito original de Stonehenge, nos encontramos frente a un monumento que parece desafiar cualquier intento de clasificación simple. ¿Fue un calendario antiguo, un lugar ceremonial o algo más? Stonehenge permanece como un guardián silencioso de secretos antiguos, desafiándonos a desvelar su verdadera función en el misterio de la prehistoria. Enigma del transporte y disposición de las piedras en Stonehenge. Guardianes que desafían la lógica. El enigma de Stonehenge se profundiza al considerar cómo estas colosales piedras fueron transportadas y dispuestas con una precisión que desafía la lógica. Este apartado nos sumergirá en el fascinante misterio de la logística detrás de la construcción de Stonehenge, una hazaña que ha dejado a los arqueólogos perplejos durante siglos. Las piedras arsens, algunas de las cuales pesan hasta 50 toneladas, fueron transportadas desde la región de Marlborough Downs, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Stonehenge. El método exacto utilizado para mover estas gigantes estructuras de piedra ha sido objeto de especulación y debate. Algunos sugieren que fueron arrastradas sobre troncos de madera, mientras que otros proponen el uso de trineos o incluso la acción de glaciares en un pasado remoto. El enigma se intensifica con las piedras azules, traídas desde una cantera en Gales a más de 240 kilómetros de distancia. La logística de transportar estas piedras a través de ríos y colinas es una proeza impresionante para una sociedad sin maquinaria pesada. La disposición precisa de las piedras, especialmente en relación con los fenómenos astronómicos, añade una capa adicional al misterio. La alineación con el solsticio de verano e invierno y otros eventos celestiales sugiere un conocimiento avanzado de astronomía o rituales vinculados a ciclos naturales. Stonehenge, por tanto, se presenta no solo como un monumento asombroso por su diseño, sino también como un rompecabezas arqueológico que desafía nuestras comprensiones modernas de las capacidades de las civilizaciones prehistóricas. A medida que exploramos el enigma del transporte y disposición de las piedras en Stonehenge, nos enfrentamos a la maravilla de cómo una sociedad antigua pudo lograr una tarea tan monumental sin las comodidades tecnológicas de la era moderna. ¿Cómo se llevaron a cabo estos increíbles logros? Las piedras de Stonehenge, silentes testigos del tiempo, continúan custodiando secretos que aún esperan ser desvelados. 4. La isla de Pascua, Rapa Nui, vigilantes de piedra del Pacífico. Moais y su construcción. Dirigimos nuestra atención hacia la remota isla de Pascua, donde los imponentes Moais se erigen como guardianes de un misterio ancestral. En este apartado, exploraremos la construcción de estos colosos de piedra y desentrañaremos el enigma que rodea su creación en medio del vasto océano Pacífico. Los moais, esculturas monolíticas talladas en piedra volcánica, son la esencia de la cultura de Rapa Nui.
Su construcción, que tuvo lugar entre los siglos X y XVI, plantea interrogantes significativos sobre cómo una sociedad insular logró erigir y transportar estas gigantescas estatuas. Las canteras de Rano Raraku, una caldera volcánica en la isla, sirvieron como el taller principal para la creación de los moais. Las esculturas, algunas de hasta 20 metros de altura y varias toneladas de peso, fueron talladas a partir de la piedra local utilizando herramientas de basalto. Sin embargo, el enigma reside en cómo fueron transportados desde las canteras hasta sus emplazamientos finales alrededor de la isla. La teoría predominante sugiere que los moais fueron movidos utilizando trineos y cuerdas. Sin embargo, el desafío radica en la magnitud y peso de estas estatuas, así como en la topografía de la isla. ¿Cómo una sociedad aparentemente limitada en recursos y tecnología logró esta monumental tarea? La disposición estratégica de los moais también plantea preguntas sobre su significado cultural y ritual. Algunos están alineados mirando hacia el interior de la isla, mientras que otros observan hacia el océano. ¿Cuál era el propósito de esta disposición y cómo se integraba en las creencias y prácticas de la sociedad de Rapa Nui? A medida que nos sumergimos en la construcción de los moais en la isla de Pascua, descubrimos un enigma arqueológico que va más allá de la talla de piedra. Es un testimonio de la capacidad humana para realizar obras monumentales incluso en los rincones más remotos del mundo. ¿Qué secretos adicionales aguardan entre las estatuas de piedra de Rapa Nui? La isla de Pascua se erige como un testamento enigmático a la creatividad y habilidades de una civilización que desafió las limitaciones geográficas y tecnológicas. Misterio de la despoblación de la isla de Pascua, Rapa Nui. Sombras en la soledad. La historia de la isla de Pascua no solo está marcada por la construcción de los majestuosos moais, sino también por un misterioso declive poblacional que ha desconcertado a los investigadores. Este segmento nos adentra en el enigma de la despoblación de la isla de Pascua, un capítulo intrigante que arroja sombras sobre la comunidad que alguna vez llamó hogar a estos monumentos de piedra. Históricamente, la isla de Pascua fue habitada por una sociedad próspera que desarrolló una compleja cultura, como evidencian los moais y otras construcciones. Sin embargo, en algún momento entre los siglos XVII y XVIII, la isla experimentó un declive poblacional significativo, marcando un periodo de desafíos y cambios dramáticos. Las teorías sobre la despoblación de la isla son diversas y complejas. Una de las hipótesis sugiere que la deforestación, causada por la tala masiva de árboles para la construcción de herramientas y para transportar los moais, llevó a la escasez de recursos y a la degradación del ecosistema. Esta pérdida de recursos naturales podría haber desencadenado conflictos internos y crisis alimentarias. Otras teorías incluyen la posibilidad de cambios climáticos, eventos catastróficos como tsunamis o la llegada de colonizadores europeos que introdujeron enfermedades y conflictos. La combinación de estos factores podría haber contribuido a la disminución de la población y al abandono de las construcciones monumentales. El misterio de la despoblación de la isla de Pascua resuena en los silencios de sus monumentos, planteando preguntas sobre la sostenibilidad de las civilizaciones y los impactos de las decisiones humanas en entornos insulares. A medida que exploramos este enigma, nos sumergimos en las sombras de un pasado desconocido, buscando comprender los eventos que llevaron a la soledad de la isla de Pascua y al misterio que envuelve su historia. 5. Atlántida, el enigma sumergido. Descripción histórica y su posible ubicación. Nos sumergimos en las aguas de la mitología y la especulación al explorar el enigma de Atlántida, una civilización perdida que ha cautivado la imaginación de generaciones. En este apartado, desentrañaremos la descripción histórica de Atlántida y las teorías que han intentado revelar su misteriosa ubicación. Atlántida, según la descripción del filósofo griego Platón en sus diálogos Taimeo y Critias, era una isla próspera y avanzada que existía hace miles de años. Según la narrativa, Atlántida poseía una riqueza inigualable, una estructura social sofisticada y avanzadas tecnologías para su época.
Sin embargo, la isla desapareció en un cataclismo, sumergiéndose en las profundidades del océano. La ubicación exacta de Atlántida ha sido objeto de especulación y teorías diversas. Algunas interpretaciones sugieren que Atlántida podría haber estado en el Atlántico, cerca de las costas de Europa o América. Otras teorías proponen ubicaciones en el Mediterráneo, el Caribe o incluso en la Antártida. La falta de evidencia concreta ha alimentado la controversia y la intriga en torno a la búsqueda de esta legendaria civilización. Además de las descripciones de Platón, las leyendas y mitos de diversas culturas han contribuido a la narrativa de Atlántida. A lo largo de los siglos, exploradores, arqueólogos y entusiastas han emprendido expediciones en busca de pruebas que respalden la existencia de esta ciudad perdida. A medida que nos sumergimos en la descripción histórica de Atlántida y consideramos las diversas teorías sobre su ubicación, nos encontramos en el cruce entre la realidad y la leyenda. ¿Existió realmente Atlántida, o es simplemente un relato mítico que perdura en la imaginación humana? En este capítulo del enigma arqueológico, nos adentramos en las profundidades para explorar la posibilidad de descubrir una de las mayores incógnitas de la historia. Atlántida, teoría sobre su desaparición. Cataclismos y misterios sumergidos. El enigma de Atlántida no solo yace en su existencia, sino también en los misteriosos eventos que llevaron a su desaparición. En este apartado, exploraremos las diversas teorías que han intentado arrojar luz sobre cómo y por qué Atlántida pudo haberse sumergido en las profundidades del océano. Cataclismos naturales. Una teoría sostiene que Atlántida fue víctima de cataclismos naturales, como terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas. Estos eventos podrían haber causado la destrucción de la isla y su eventual hundimiento en el océano. Desastres tecnológicos. Otra hipótesis sugiere que Atlántida, siendo una sociedad avanzada, pudo haber experimentado desastres tecnológicos, quizás debido al mal uso de sus conocimientos o a experimentos fallidos. Esto habría llevado a la caída de la civilización. Hundimiento gradual. Algunas teorías proponen que Atlántida no desapareció en un evento repentino, sino que experimentó un hundimiento gradual debido a cambios en la geología de la región. Este proceso podría haber llevado a la paulatina desaparición de la isla. Condiciones climáticas extremas. La posibilidad de condiciones climáticas extremas, como un cambio en los patrones de lluvia o sequías prolongadas, también se ha planteado como una explicación para la caída de Atlántida. La escasez de recursos naturales habría provocado conflictos y la eventual decadencia de la sociedad. Influencia extraterrestre. Algunas teorías especulativas sugieren que Atlántida podría haber tenido contacto con seres extraterrestres, y su desaparición podría estar vinculada a eventos relacionados con esta interacción. Esta perspectiva a menudo se basa en interpretaciones más especulativas de las leyendas y mitos. Cada teoría ofrece una perspectiva única sobre la desaparición de Atlántida, pero ninguna ha sido respaldada por evidencia arqueológica o histórica concluyente. Este enigma persiste como un recordatorio de cómo los eventos del pasado pueden quedar envueltos en capas de mito y realidad, desafiando nuestros intentos de descifrar la verdad detrás de la leyenda de Atlántida. 6. Ciudad perdida de Machu Picchu, maravilla en lo remoto. Construcción en una ubicación remota. Nos transportamos a los majestuosos Andes, donde la ciudad perdida de Machu Picchu se yergue como un testimonio extraordinario de la ingeniería inca y la conexión entre la humanidad y la naturaleza. En este apartado, exploraremos la construcción de Machu Picchu en una ubicación remota, desentrañando los secretos de cómo los incas lograron erigir esta maravilla en las alturas de los Andes peruanos. Machu Picchu, construida en el siglo XV durante el apogeo del Imperio Inca, se encuentra en una ubicación remota y estratégica en lo alto de los Andes. La ciudad está situada a unos 2.430 metros sobre el nivel del mar, rodeada por empinadas pendientes y con vistas impresionantes a los picos montañosos circundantes. Esta ubicación singular plantea interrogantes sobre la elección del sitio y los desafíos que implicó su construcción.
La disposición arquitectónica de Machu Picchu se integra armoniosamente con la topografía del terreno. Los incas utilizaron técnicas avanzadas de construcción, como la perfecta colocación de bloques de piedra, la creación de terrazas agrícolas y la implementación de sistemas de drenaje. La ciudad se compone de templos, plazas, terrazas y viviendas, todo ello construido con una precisión asombrosa. Los métodos exactos utilizados por los incas para transportar y colocar las gigantescas piedras que conforman Machu Picchu siguen siendo objeto de estudio y asombro. La construcción en este entorno remoto, con limitaciones de acceso y recursos, resalta la maestría técnica y la planificación meticulosa de los arquitectos incas. Machu Picchu no solo es una obra maestra de la arquitectura, sino también un testimonio de la relación simbiótica entre la civilización humana y su entorno natural. A medida que exploramos la construcción de Machu Picchu en una ubicación remota, nos sumergimos en la visión extraordinaria de los incas, quienes, hace siglos, dejaron una huella perdurable en las alturas de los Andes. Propósito y función del sitio. Santuario sagrado en las alturas, la ciudad perdida de Machu Picchu, envuelta en misterio y majestuosidad, revela no solo una asombrosa arquitectura, sino también un propósito y función que perduran en las alturas de los Andes. En este apartado, exploraremos el santuario sagrado de Machu Picchu y desentrañaremos las hipótesis sobre su propósito y función en la cosmovisión inca. Santuario religioso. Una de las interpretaciones más aceptadas es que Machu Picchu fue un santuario religioso. La disposición de los templos, altares y la orientación astronómica de ciertas estructuras sugiere un significado espiritual. La presencia de terrazas agrícolas también podría haber tenido connotaciones simbólicas relacionadas con la fertilidad y la conexión con la tierra. Centro astronómico. Algunos estudios sugieren que Machu Picchu tenía funciones astronómicas, como la observación de solsticios y equinoccios. Algunas estructuras, como el Intihuatana, podrían haber sido utilizadas para marcar eventos astronómicos significativos para los incas, conectando el sitio con su calendario y creencias cósmicas. Centro administrativo y cultural. Otra teoría sostiene que Machu Picchu podría haber sido un centro administrativo y cultural. La presencia de viviendas, plazas y fuentes de agua indica una ocupación humana sostenible. La ubicación estratégica también podría haber tenido funciones políticas o como refugio de élite. Ruta de peregrinación. Dada su ubicación remota, algunos investigadores sugieren que Machu Picchu podría haber sido parte de una ruta de peregrinación o un lugar de retiro espiritual. Viajar a este sitio significativo podría haber sido una experiencia ritual para aquellos que buscaban la conexión con lo divino. La diversidad de interpretaciones sobre el propósito de Machu Picchu refleja la complejidad de la civilización inca y su rica cosmovisión. Aunque la verdadera función del sitio aún contiene elementos de enigma, la ciudad perdida sigue siendo un testimonio tangible de la habilidad humana para crear maravillas en armonía con la naturaleza, trascendiendo el tiempo y compartiendo su esplendor con quienes la contemplan. 7. Civilización de Mohenjo-Daro, estructuras urbanas avanzadas. El esplendor de una ciudad olvidada. Exploramos las vastas llanuras del Valle del Indo, donde la antigua ciudad de Mohenjo-Daro se alzó como un faro de progreso urbano en el tercer milenio AC. En este apartado, desentrañamos los misterios de las estructuras urbanas avanzadas que caracterizaron a esta civilización antigua, cuyas huellas perduraron en el tiempo. La civilización de Mohenjo-Daro, una de las más antiguas del mundo, floreció a lo largo de las riberas del río Indo en lo que hoy es Pakistán y noroeste de la India. Lo que la hace excepcional es la ingeniería avanzada y la planificación urbana que la caracterizan. Red de calles y desagües. Mohenjo-Daro presenta una compleja red de calles pavimentadas y sistemas de drenaje. Las calles estaban dispuestas en un patrón regular y el sistema de desagüe incluía alcantarillas y sumideros que revelan una atención meticulosa a la gestión del agua y la planificación de la ciudad.
Edificaciones residenciales. Las viviendas en Mohenjo-Daro eran de varios pisos, con características como patios internos y escaleras que conectaban diferentes niveles. La disposición de las casas sugiere una planificación urbana que buscaba maximizar el espacio y proporcionar comodidades a sus habitantes. Grandes baños públicos. Entre las estructuras notables se encuentran los baños públicos, complejos de piscinas con habitaciones adyacentes. Estos baños indican una preocupación por la higiene y el bienestar comunitario, destacando la sofisticación de la sociedad de Mohenjo-Daro. Plazas y espacios públicos. La ciudad también incluía plazas y espacios públicos, indicando una consideración por la vida social y comunitaria. Estos lugares podrían haber servido como centros de intercambio comercial, reuniones sociales y actividades rituales. La avanzada planificación urbana de Mohenjo-Daro ha desconcertado a los arqueólogos, ya que la falta de inscripciones o escritura descifrada deja preguntas sin respuesta sobre la vida y las creencias de sus habitantes. La ciudad es testigo de una civilización que alcanzó altos niveles de desarrollo urbano, y su legado arquitectónico sigue resonando a través de las décadas, proporcionando un fascinante vistazo a una era antigua de ingeniería y organización urbana. Desconcierto sobre su declive. Sombras en el declive de una civilización. El esplendor de Mohenjo-Daro se vio ensombrecido por el misterioso declive de esta antigua civilización. En este segmento, exploraremos los desconciertos que rodean la desaparición de una sociedad que una vez floreció a lo largo de las orillas del río Indo. Abandono repentino. Uno de los mayores enigmas que rodean a Mohenjo-Daro es el abandono repentino de la ciudad. Aunque no hay evidencia clara de invasiones o conflictos violentos, la población de la ciudad disminuyó y, eventualmente, la ciudad fue abandonada. ¿Qué factores llevaron a este éxodo masivo y cuáles fueron los eventos que precipitaron el declive? Desafíos ambientales. Algunos estudios sugieren que desafíos ambientales podrían haber contribuido al declive de Mohenjo-Daro. Cambios en los patrones de lluvia, la salinización del suelo o inundaciones periódicas podrían haber afectado la agricultura y la sostenibilidad de la ciudad. Problemas socioeconómicos. Otros investigadores plantean la posibilidad de que problemas socioeconómicos, como la gestión de recursos y la desigualdad social, hayan contribuido al colapso de la civilización. Conflictos internos o desafíos en la administración de una sociedad cada vez más compleja podrían haber debilitado la estabilidad de Mohenjo-Daro. Interacción con culturas vecinas. La interacción con culturas vecinas y la presión de migraciones externas también se consideran posibles factores en el declive de la civilización. ¿Hubo conflictos con sociedades cercanas o influencias externas que contribuyeron al abandono de Mohenjo-Daro? La falta de evidencia escrita clara en Mohenjo-Daro complica la interpretación de los eventos que llevaron a su declive. A medida que nos sumergimos en los desconciertos sobre la desaparición de esta antigua civilización, nos enfrentamos a la dificultad de reconstruir el pasado y comprender los factores que cambiaron el curso de la historia en las llanuras del Valle del Indo. 8. Los Nazcas y sus líneas. Dibujos gigantes en el desierto de Nazca. Arte efímero en la arena. Exploramos las vastas extensiones del desierto de Nazca, donde la antigua civilización Nazca dejó un legado intrigante y enigmático, las famosas líneas de Nazca. En este apartado, nos sumergimos en el arte efímero de los Nazcas, cuyos dibujos gigantes desafían el paso del tiempo en la árida geografía peruana. La civilización Nazca, que floreció entre los años 200 a.C. y 600 después de Cristo, creó una serie de geoglifos impresionantes en la región de Nazca. Estos geoglifos, conocidos como las líneas de Nazca, consisten en enormes dibujos que abarcan desde figuras simples hasta formas geométricas y animales estilizados. Su escala y complejidad solo son apreciables desde el aire, lo que ha planteado numerosas preguntas sobre su propósito y método de creación. Diversidad de diseños. Las líneas de Nazca presentan una amplia variedad de diseños, desde espirales y líneas rectas hasta representaciones de animales como colibríes, arañas, monos y aves.
La diversidad de estos diseños ha desconcertado a los investigadores, ya que no existe un patrón temático claro que vincule todas las figuras. Precisión y escala. La precisión y la escala de los geoglifos son notables, especialmente teniendo en cuenta la falta de tecnología aérea en la época en que fueron creados. Los nazcas lograron trazar líneas rectas kilométricas y formas intricadas con una precisión sorprendente. Posible propósito ritual o astronómico. Se han propuesto varias teorías sobre el propósito de las líneas de Nazca. Algunos investigadores sugieren que podrían haber tenido un propósito ritual o astronómico, relacionado con ceremonias religiosas o la observación de eventos celestiales. Desafíos de creación. La creación de los geoglifos plantea desafíos logísticos considerables. ¿Cómo los nazcas lograron trazar líneas tan extensas y complejas con tal precisión sin una vista aérea? Las teorías sobre métodos de marcado y alineación son diversas y aún objeto de debate. Las líneas de Nazca continúan siendo un enigma que ha fascinado a arqueólogos y estudiosos desde su descubrimiento. A medida que nos sumergimos en la mirada aérea de estas creaciones efímeras, nos enfrentamos a la maravilla y el misterio de un arte que ha desafiado el paso del tiempo en el desierto de Nazca. Razones y métodos desconocidos. El enigma de los porqués y los cómos. Las líneas de Nazca, a pesar de su asombrosa presencia en el desierto peruano, envuelven sus orígenes en un manto de misterio. En este segmento, nos adentramos en las preguntas sin respuesta sobre las razones detrás de estos geoglifos y los métodos empleados por los nazcas para crear estas impresionantes obras de arte en la arena. Propósito ritual o religioso. Una de las teorías más sugeridas es que las líneas de Nazca tenían un propósito ritual o religioso. Se especula que las figuras podrían haber estado vinculadas a ceremonias religiosas, rituales agrícolas o incluso a la veneración de deidades asociadas con la naturaleza y los elementos. Señales para seres superiores. Otra hipótesis plantea la posibilidad de que las líneas de Nazca fueran vistas como señales para seres superiores. Algunos investigadores sugieren que los nazcas podrían haber creado estos geoglifos en un intento de comunicarse con dioses o seres celestiales, proporcionando direcciones o mensajes codificados. Representaciones de las constelaciones. La relación de algunas figuras con constelaciones ha llevado a la teoría de que las líneas de Nazca podrían haber sido una representación en la Tierra de patrones celestiales. Podrían haber sido una forma de observatorio astronómico primitivo o una representación de conocimientos astronómicos avanzados. Métodos de creación. El método exacto utilizado por los nazcas para trazar estas líneas y figuras sigue siendo un enigma. Dada la falta de evidencia arqueológica clara, la pregunta de cómo lograron tal precisión y escala en un entorno sin tecnología aérea persiste. ¿Utilizaron métodos geométricos avanzados, instrumentos de medición primitivos o alguna forma de vista aérea temprana? El enigma de las líneas de Nazca agrega capas de misterio a una civilización antigua que dejó un legado asombroso en la arena. A medida que contemplamos estas creaciones desde el pasado, nos enfrentamos a las razones desconocidas y los métodos olvidados que han dejado una marca indeleble en el paisaje del desierto peruano. 9. El laberinto de Cnosos en Creta, diseño complejo y función especulativa. Enigma entre las ruinas de Creta. Nos adentramos en la mítica isla de Creta, donde las ruinas del palacio de Cnosos revelan un enigma arquitectónico, el laberinto de Cnosos. En este apartado, exploramos el diseño complejo de este antiguo laberinto y las especulaciones en torno a su función en la mitología y la historia cretense. El laberinto de Cnosos, ubicado en el Palacio de Cnosos en Creta, ha perdurado a través de los siglos como un enigma arquitectónico. Atribuido al legendario rey Minos, el laberinto es conocido principalmente por su asociación con el mito del Minotauro, una criatura mitad hombre y mitad toro. Aunque el laberinto en sí mismo ha desaparecido, su reconstrucción en la mitología y las especulaciones sobre su función arrojan luz sobre un complejo diseño y un propósito aún discutido. Diseño intrincado, descripciones mitológicas y representaciones artísticas sugieren que el laberinto de Cnosos tenía un diseño intrincado, con pasillos serpenteantes y cámaras interconectadas.
La complejidad de su estructura plantea preguntas sobre su función más allá del mito del Minotauro. Mitología del Minotauro. Según la mitología griega, el laberinto fue construido para albergar al Minotauro, una criatura nacida de la unión entre la reina Pasífae de Creta y un toro blanco. El laberinto sirvió como prisión para la bestia, y las víctimas humanas eran enviadas para alimentar al Minotauro. Función especulativa. La función exacta del laberinto de Cnosos sigue siendo especulativa. Algunos investigadores sugieren que podría haber tenido propósitos rituales o ceremoniales, mientras que otros cuestionan si realmente existió o si fue una construcción mitológica que se incorporó a la historia cretense posteriormente. Posible uso político o administrativo. Otras teorías consideran que el laberinto podría haber tenido un uso político o administrativo en el contexto de la sociedad minoica. Podría haber sido un centro ceremonial, un lugar de culto o incluso una estructura con funciones administrativas y residenciales. Aunque las ruinas del Palacio de Cnosos siguen siendo un testimonio fascinante de la antigua civilización minoica, la verdadera naturaleza y función del laberinto de Cnosos permanecen envueltas en el misterio. Al explorar este diseño complejo y las especulaciones en torno a su función, nos sumergimos en las capas de mito e historia que han tejido un enigma en el corazón de Creta. Conexión con la mitología del Minotauro. Entre la realidad y la mitología, sumergiéndonos en la conexión entre el laberinto de Cnosos y la mitología del Minotauro, exploramos cómo esta estructura arquitectónica se entrelaza con los relatos míticos que han perdurado a lo largo de los siglos, trascendiendo las ruinas físicas y desafiando la línea entre la realidad y la mitología. El mito del Minotauro. La mitología griega presenta la historia del Minotauro, una criatura mitad hombre y mitad toro, nacida de la unión de la reina Pasífae de Creta y un toro blanco. El rey Minos encargó la construcción del laberinto para albergar al Minotauro, y las víctimas humanas eran enviadas a este intrincado entramado como sacrificio. Reconexión en la historia. Aunque el laberinto de Cnosos puede haber tenido un propósito arquitectónico en la antigua Creta, su conexión con el mito del Minotauro ha marcado su historia de manera indeleble. La reconexión entre la estructura y el mito a lo largo del tiempo ha llevado a una percepción dual, donde la realidad arqueológica se entrelaza con la narrativa mítica. Interpretaciones y representaciones. Las representaciones artísticas y literarias a lo largo de la historia han contribuido a la perpetuación de la conexión entre el laberinto y el Minotauro. Pinturas, esculturas y relatos han dado vida a la imagen del intrincado laberinto como escenario del mito, contribuyendo a su enraizamiento en la cultura popular. Simbolismo y significado. La conexión mitológica también ha otorgado al laberinto un simbolismo más amplio en la comprensión cultural. Ha sido interpretado como un símbolo de desafíos y pruebas, reflejando la naturaleza compleja y a veces confusa de la vida. La fusión entre el laberinto de Cnosos y la mitología del Minotauro ilustra cómo las narrativas míticas pueden dejar una marca duradera en la interpretación de sitios arqueológicos. Mientras exploramos las ruinas y los relatos mitológicos, nos sumergimos en un espacio donde la realidad histórica y la imaginación mítica convergen, revelando las capas intrincadas que componen la historia de Cnosos. 10. Tumbas de Inzihuang, ejército de terracota y su propósito. Guardianes eternos en la tumba imperial, nos dirigimos a la antigua China, donde las tumbas de Inzihuang revelan uno de los logros funerarios más extraordinarios, el ejército de terracota. En este apartado, exploramos la magnificencia y el propósito detrás de estas estatuas que custodian la tumba del primer emperador de China. La tumba de Inzihuang. La tumba de Inzihuang, el primer emperador de la dinastía Qin, es un complejo funerario masivo ubicado cerca de Onsean, China. Construida para preservar al emperador en la vida después de la muerte, la tumba es famosa por su ejército de terracota, una colección única de estatuas a tamaño real. Descubrimiento del ejército de terracota. En 1974, granjeros locales descubrieron por accidente el ejército de terracota mientras excavaban un pozo. Se encontraron más de 8.000 guerreros de terracota, cada uno con detalles distintivos,
que forman parte de una representación militar que custodia la tumba del emperador. Propósito funerario. El ejército de terracota se creó con un propósito específico en el contexto funerario de la antigua China. Se cree que estas estatuas debían servir como guardianes eternos del emperador en su viaje al más allá, protegiéndolo de posibles amenazas y asegurando su posición en el otro mundo. Detalles y variedad. Cada guerrero de terracota es único, con detalles meticulosos que incluyen diferentes expresiones faciales, armaduras y armas. Esta variedad sugiere una representación realista de un ejército, con soldados, arqueros, oficiales y caballos, todos dispuestos en formación militar. Dimensión simbólica. Además de su función práctica, el ejército de terracota también tiene una dimensión simbólica. Representa el poder y la grandeza del emperador, tanto en vida como en la muerte. La creencia en la vida después de la muerte y la necesidad de protección en el más allá fueron conceptos fundamentales en la concepción de estas estatuas. Al explorar las tumbas de Insi Huang y su ejército de terracota, nos sumergimos en un impresionante testimonio de la creencia en la continuidad de la vida después de la muerte en la antigua China. Estas estatuas, que han resistido el paso de los siglos, ofrecen una ventana única a las creencias funerarias y la grandiosidad de una era antigua. Desafíos en la excavación y estudio. Entre la magnificencia y la complejidad, la exploración de las tumbas de Insi Huang y su ejército de terracota ha estado marcada por una mezcla de magnificencia y complejidad. En este apartado, abordamos los desafíos inherentes a la excavación y estudio de estas tumbas imperiales que han deslumbrado al mundo con su riqueza histórica. Máxima preservación. Desde su descubrimiento en 1974, los arqueólogos se han enfrentado al desafío crucial de preservar la magnífica colección de terracota. La exposición prolongada al aire y la luz puede provocar la pérdida de pigmentación y la descomposición de las estatuas, por lo que se han implementado medidas para garantizar su máxima preservación. Dimensiones monumentales. La escala monumental de las tumbas de Insi Huang, que abarcan una vasta área subterránea, ha planteado desafíos logísticos considerables. Excavar y estudiar un complejo tan extenso requiere tiempo, recursos y técnicas avanzadas de arqueología. Conservación de color. La conservación del color original de las estatuas de terracota es un desafío continuo. Los arqueólogos han implementado técnicas y tecnologías modernas para estabilizar y proteger los pigmentos originales, permitiendo a los visitantes contemplar el asombroso esplendor de las estatuas en su estado histórico. Decodificación de la tumba imperial. La propia tumba del emperador Insi Huang es un desafío significativo. Aunque las exploraciones preliminares han revelado evidencia de una estructura masiva y rica en artefactos, la apertura y el estudio completos de la tumba principal aún no han ocurrido. Los arqueólogos enfrentan dilemas éticos y científicos en su decisión de cuándo y cómo acceder completamente a la tumba imperial. Investigación no invasiva. Dada la complejidad de la tumba y el deseo de preservar su integridad, se han aplicado enfoques de investigación no invasivos, como tecnologías de escaneo láser y radar, para mapear y comprender la disposición interna de las tumbas sin perturbar físicamente los sitios. A medida que los arqueólogos y científicos continúan enfrentándose a los desafíos de excavar y estudiar las tumbas de Insi Huang, su dedicación a la preservación y comprensión de este tesoro histórico sigue siendo un esfuerzo valioso que enriquece nuestra comprensión de la antigua China y su legado imperial. 11. Teoría de la esfera de Klerksdorp, antigüedad y origen de esferas metálicas. Enigma prehistórico en Sudáfrica. Dirigimos nuestra atención a las misteriosas esferas de Klerksdorp en Sudáfrica, cuya antigüedad y origen han desconcertado a científicos y arqueólogos. En este apartado, exploramos la teoría que rodea estas esferas metálicas, cuyas implicaciones desafían las convenciones históricas. Descubrimiento intrigante. Las esferas de Klerksdorp fueron descubiertas por mineros en depósitos de pirita cerca de la ciudad de Klerksdorp en la década de 1970.
Estas esferas metálicas, compuestas principalmente de pirita y pirrotita, han desconcertado a los investigadores debido a su forma y composición. Antigüedad desconcertante, lo que hace que estas esferas sean particularmente enigmáticas es su supuesta antigüedad. Algunas estimaciones sugieren que podrían tener millones de años, una afirmación que desafía la cronología convencional de la historia humana y plantea preguntas sobre la posibilidad de civilizaciones antiguas avanzadas. Origen natural o artificial, se han propuesto diversas teorías para explicar el origen de las esferas de Klerksdorp. Mientras algunos científicos argumentan que podrían ser formaciones naturales producto de procesos geológicos, otros sugieren la posibilidad de que sean artefactos creados por una antigua civilización avanzada. Complejidad geométrica. La complejidad geométrica de estas esferas agrega un elemento de misterio. Algunas de ellas muestran líneas finas y surcos paralelos, lo que lleva a la especulación sobre si podrían haber sido diseñadas y manufacturadas por seres inteligentes en lugar de formaciones naturales. Investigación controversial. La investigación sobre las esferas de Klerksdorp ha sido objeto de controversia y debate en la comunidad científica. Mientras algunos investigadores abogan por un enfoque más abierto hacia posibilidades no convencionales, otros sostienen que la explicación más plausible es su origen natural. A medida que examinamos la teoría de la esfera de Klerksdorp, nos sumergimos en un enigma prehistórico que desafía nuestras percepciones de la antigüedad y nos invita a considerar posibilidades extraordinarias en la historia de nuestro planeta. La incertidumbre que rodea estas esferas metálicas resuena como un recordatorio de cuánto queda por descubrir en el vasto y complejo rompecabezas de la historia de la Tierra. Especulaciones sobre su propósito.